Buenos días a todos. El objetivo de este seminario es demostrar el potencial de dos herramientas importantes que tiene el sistema denominado Exporté e Importé. El Exporté permite configurar diferentes procesos de exportación de datos a diferentes formatos de archivo de texto. Y el Importé, o también llamado lector de archivo de texto, nos permite la importación de datos al sistema automáticamente, desde un origen de datos como puede ser un archivo de Excel. O sea, que mediante estas dos herramientas tenemos la posibilidad tanto de importar información al sistema desde un medio externo, como puede ser un archivo de Excel, como también de exportar información del propio sistema a, por ejemplo, un archivo de texto o CSV, o Excel también. Las aplicaciones de estas dos utilidades pueden ser ilimitadas, ya que podemos, entre otras cosas, configurar una importación de un archivo que contenga una cuenta bancaria para su conciliación automática, importar datos de cupo, importar asientos contables, o si no, la exportación también de una información contenida en el sistema en un formato requerido por un agente externo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el exporte. Si bien vamos a detallar los elementos que componen el módulo, se aclara que la configuración, aclaramos que la configuración es siempre realizada desde Rocusoft, ya que la misma trabaja con consultas directas sobre la base de datos. Entonces, ya con esto claro, vamos a visualizar un caso de ejemplo de un exporte. Vamos a tomar el ejemplo de exportación de datos solicitada por DAO o Corteva, en el cual se solicita la exportación en formato CSV con datos separados por coma. O sea, ¿qué nos están exigiendo a nosotros? ¿Qué lo exigen a los distribuidores de esta empresa? Se exige la exportación de clientes, factura de venta, factura de líquido de producto y remitos, cada una con un diseño específico. Este es solo un caso de ejemplo. De la misma forma podríamos exportar liquidaciones, movimiento de caja, etc. Entonces, vamos a visualizar cuáles son las opciones más relevantes de esta configuración. Es para que observen cuál es el potencial de configuración. O sea, estamos hablando de una utilidad 100% configurable por nosotros, en el cual se puede ajustar a un diseño de registro requerido por una agente externa. Entonces, el primer dato que contiene esta información es el nombre de la exportación. El formato es lo que yo les decía, el formato en el cual vamos a generar la exportación, en este caso puede ser personalizada por tabuladores, por coma, longitud fija. Un separador que normalmente es punto y coma en este caso, un cuantificador que es en el caso del limitador, que puede ser un asterisco para separar los campos de texto, no lo vamos a usar en este caso, el nombre del archivo que se puede variar, porque cuando lo exportamos nos solicita el nombre del archivo. Le decimos que la primera columna del Excel, imagínense un Excel en el cual contenemos toda la información, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Este sería un caso, no es esto, este sería, bueno, ya vamos a ver cuál es el diseño, porque en realidad acá lo que estamos haciendo es exportando información. Entonces vamos a exportar que la primera columna va el nombre del campo. Generar un log de registros exportados. Este es algo importante, ya que el log corresponde a un registro de la información procesada. O sea, que si estamos hablando de facturas, el sistema lleva un registro de las facturas ya informadas, para que la siguiente vez no sean procesadas. Entonces, nos genera un lote por cada información. Entonces, este es el caso de genera el log de registro. La información también puede enviarse automáticamente y se puede generar una tarea programada. Veamos acá que tenemos una configuración de una URL, porque puntualmente para el caso de esta empresa nos exige que esta información sea subida automáticamente a un sitio FTP. Entonces se configura la URL, la dirección, el usuario y la contraseña. Esta opción te envía automáticamente, nos permite que el proceso se genere automáticamente y se suba automáticamente. Tenemos la opción de que el proceso de subida al FTP
sea programado. O sea, podemos generar una tarea programada para automatizar el envío sin intervención del usuario. Bueno, yo les decía que el proceso corresponde a Rofusoft, ya que, como ustedes verán, contiene una lectura o consulta de lo que es la base de datos directamente desde este módulo. Y acá especificamos todas las columnas que vamos a exportar, que corresponden a la consulta, pero estos son los datos, estos nombres son los nombres tal cual nos solicita el agente externo. Entonces, aquí tenemos la configuración para el cliente, facturas, tenemos forma de facturas, puede ser un poco más complejo por ahí la generación de la consulta, pero básicamente estamos hablando de la misma lógica. Entonces, una vez que desde Rofusoft se configura, el usuario solamente va a visualizar esta interfaz. Vamos a ver un punto para cada uno de los procesos requeridos. Entonces, vamos a utilizar el caso de ejemplo de la información de facturas y vamos a ver lo que genera. Entonces, exportar nuevos, ¿qué quiere decir? Que va a exportar, yo les había comentado anteriormente que se lleva un log de registro de los archivos importados. O sea que al exportar nuevo, va a exportar los archivos nuevos desde la última vez que se informó. En este caso todavía no tenemos lote generado, ya que va a ser la primera vez. Presionamos siguiente. Elegimos dónde queremos guardar la información. Vamos a elegir una carpeta cualquiera. Y presionamos exportar. Acá hay otra cosa importante para aclarar. El sistema lo que nos permite es armar equivalencias. ¿Qué son equivalencias? O sea, por ejemplo, en este caso DAM tiene para sus condiciones de pago códigos específicos. Entonces, lo que nosotros podemos definir son a qué código de condición de pago, por ejemplo, en este caso de ejemplo, corresponde un código exclusivo para el agente solicitante de esta información. Entonces, podemos configurar el valor de entrada de 003, que dentro del sistema corresponde a una condición de pago, y podemos definir un valor de salida que lo podemos escribir, o podemos generar una búsqueda prearmada en el sistema, en el cual al usuario simplemente tiene que venir, presionar acá, y elegir cuál es el método de pago que corresponde, que se correlaciona con el método de pago, con la forma de pago del sistema. Vamos a elegir, en este caso contado, aceptamos, nuevamente nos va a pedir, vamos a elegir otra, aceptamos aquí. Acá nos está pidiendo todas las condiciones de pago que podemos encontrar dentro del SSG. Esto cabe aclarar que lo solicita solamente una vez, esta equivalencia ya la deja guardada para el resto de las exportaciones, o sea que la próxima vez no la va a solicitar más. Al finalizar el proceso, tenemos varias opciones. Primero, imprimir los datos exportados. Hacemos clic aquí y nos va a traer en un formato plano toda la información que generamos o vamos a generar. Fíjense que están con todos los campos definidos y la información que sale directamente desde el sistema. Otra opción que tenemos es abrir el archivo exportado. En este caso, el archivo exportado para el usuario en sí no va a tener mucha relevancia porque al ser separado por comas no nos va a resultar muy útil su utilización. Pero sí podemos abrir el Excel de una forma especial en el cual nos va con el delimitador por coma, en el cual nos va a permitir tener una columna por cada campo. Pero este es el archivo puntualmente que se va a exportar. Recuerden que puntualmente en este caso de ejemplo, estamos hablando de un caso en el cual se exporta a otro sistema y este sistema lo levanta en una información ya definida anteriormente. Por eso nos ajustamos nosotros a la información requerida. Para enviar por correo es desde aquí, en el cual podemos utilizar un mail para el envío. Podemos tener cargado nuestra tabla de contacto, en el cual podemos buscar nuestros contactos desde aquí, y nos va a pasar adjunto a una dirección determinada el archivo. Esta utilidad cabe aclarar que está en cualquier funcionalidad de informe del sistema, ¿no?
Y el enviar a la URL externa es la configuración la configuración que teníamos del FTP. Directamente cuando hacemos clic aquí, se va a subir al FTP predefinido desde la configuración. Lo que le aclaré anteriormente, esta opción puede no estar, ¿por qué? Porque el archivo se puede enviar automáticamente. Y también podemos no ver este proceso porque se puede configurar automáticamente una tarea programada para que todas las semanas se envíe esta información en forma automática. Cerramos el proceso y nos vamos a ver lo que nos generó. Dentro de la carpeta pruebas tenemos el archivo facturas, en el cual está toda la información requerida anteriormente. Yo lo que le decía anteriormente, esto es un dato solamente, en el cual nosotros la información siempre la podemos de alguna forma acomodar para visualizarla en un formato requerido. Bueno, en este caso, acá no está separando por comas. Yo esto lo podría cargar el Excel para visualizarlo en forma de columna. Pero en realidad lo importante de esto es que lo estamos emitiendo esta información en un formato reconocible por otro sistema. Entonces, de la misma forma podemos cortar cliente, factura, líquido, producto. Las utilidades de esto son múltiples. Nosotros tenemos muchas configuraciones realizadas. Este es el caso último que se ha configurado dentro de Rocosoft, pero las aplicaciones del Exporté son múltiples. Incluso se podría llegar a configurar algún impuesto o cualquier relación de forma más simple a la que anteriormente el sistema tenía desarrollado. Esto es, la ventaja de esto es que la implementación de lo requerido es mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a ver el otro caso, la otra exportación o importación, que se denomina importé. Importé, o llamado también lector de archivos de texto. Este lector de archivos de texto, como les dije anteriormente, nos permite importar. Recuerden que anteriormente estábamos hablando de exportar información del sistema a un medio externo. Acá estamos hablando de importar información desde un origen de datos externo, por ejemplo un Excel, a el sistema Rocosoft. Entonces, también las aplicaciones son múltiples y lo tenemos implementado de muchas formas, pero voy a mostrarle solamente una de las opciones. Como aclaración, recuerden que esto estamos insertando dentro del sistema información externa. Entonces, ¿qué es lo que nos permite importar? ¿Qué módulos del sistema nos permite? Control de horario, que hace referencia al control del lector del reloj para el sistema de sueldos. Conciliación nos permite importar un archivo del banco, el resumen bancario, para generar la conciliación automática. Esto les recuerdo que ya lo vimos en un aula virtual. Descarga, que es el caso que vamos a ver ahora, que nos permite, por ejemplo, el caso más común son las descargas de un entregador. Entonces el entregador nos pasa a nosotros, les pasa el acopio, todas las descargas a su nombre, y mediante ese archivo lo que estamos eliminando es la carga manual de todas las cartas de porte. Recuerde que con este método vamos a insertar en un movimiento directo tanto la carta de porte directa como el romaneo directo. O sea que estamos en un solo paso, en un solo archivo, cumpliendo o registrando la parte tanto de la compra como de la venta. Descarga de egreso, se utilizaría por el caso de salida, por ejemplo, carta de porte de salida, en el cual necesitamos registrar de forma automática los kilos arribados a destino, o la descarga de egreso como se conoce en el sistema. Facturación nos permite insertar datos dentro de la tabla de facturación, cuenta corriente de la misma forma, deducciones nos permiten insertar dentro de lo que es el sistema de sueldo unas deducciones específicas para importarlas y tomarlas así para ciertos empleados. Aplicaciones, lo que tenemos acá son las aplicaciones de carta de porte a contratos. Asientos contables, también hay una utilidad que nos permite
Importar asientos contables. Tenemos casos de varias empresas en el cual los asientos de gestión los realizan directamente en un Excel y directamente con esta utilidad se importan dentro del sistema. Clientes, podemos importar clientes de un medio externo, y cupo también tenemos implementado lo que es la importación de los datos de cupo directamente dentro del sistema. Volviendo a lo que es la facturación, tenemos un caso muy puntual. Por ejemplo, para el caso de la Bolsa de Comercio, que nos emite generalmente a una corredora, al corredor, una nota de débito por sellado, emite la bolsa. Luego nos brinda un archivo, porque al corredor le da solamente una nota de débito por el sellado general, global. Entonces, nos permite esto, luego nos da un archivo con el detalle cliente por cliente. Y esto nos permite generar una nota de débito a cada uno de los clientes con el artículo sellado. Si estamos insertando dentro de facturación con un archivo, nota de débitos con el artículo sellado puntualmente para cada cliente determinado. Volvemos al caso de esta configuración en particular. Estamos hablando de los entregadores. Entonces, veamos la configuración básica, así como les comenté en el otro módulo. La información siempre debe ser solicitada a Rojosoft, ya que el objetivo de mostrarle la pantalla de configuración es que verifiquen que no son datos fijos, sino que es todo configurado. Entonces, configuramos el módulo, submódulo si existiera, el formato de delimitación, estamos diciendo cómo reconocemos nosotros cuál es la delimitación de los campos. El separador, generalmente cuando es un archivo CSV, es punto y coma, formato de fecha, separador decimal, un set de caracteres. Acá le estamos diciendo que la primera columna corresponde al nombre del archivo y ciertas opciones de configuración. Podemos poner un archivo de muestra para tomar todos los campos que contiene. Y acá dentro de asignación, si bien esto es algo interno, les muestro que acá básicamente lo que le estamos diciendo, que al archivo, a la columna, vamos a ver un caso de ejemplo, les voy a mostrar un Excel, un caso de Excel que tenemos de un entregador, en el cual nosotros, ¿cómo es? Tenemos acá el CUI del chofer, el CUI del pagador, todos los datos que corresponden a la carta de porte. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Que a cada valor de carta de porte se inserta en un campo determinado del sistema. Entonces, tenemos, por ejemplo, internamente se determina que la cuenta quit destinatario, que corresponde a una columna del Excel, por ejemplo, quit destinatario, transportista, esta columna dentro del sistema va a ir puntualmente a un campo específico que corresponde a un dato de la carta de porte. Eso es básicamente lo que le estamos diciendo con esta configuración. Después son otras configuraciones relacionadas, porque aparte de insertar lo que son la carta de porte, se inserta también todo lo que son las mermas y los distintos tipos de merma que pueda llegar a tener el sistema. Esto también como aclaración, yendo más a lo que es la importación puntual de la interfaz de entregadores, siempre se va a configurar una opción, podemos llegar a tener hasta 6 opciones, por ejemplo, porque depende cómo actúa la empresa, si actúa como titular de la carta de porte, si vende destinatario. Hay cierta configuración especial que la carta de porte, requerimos del sistema que se ingrese la carta de porte en cada uno de los puntos, porque desde una se inserta la carta de porte directa, desde otra el romaneo directo. Entonces vamos a ver un caso específico. Yo tengo acá, como ustedes habrán visualizado, carta de porte, les voy a mostrar la fecha que tenemos de referencia. Fíjense que tenemos carta de porte del 15 al 18. Entonces, del 15 al 18 no tenemos ninguna carta de porte, del 5 al 18 no tenemos ninguna carta de porte. Vamos a correr el proceso, en el cual vamos a elegir el archivo que nos envíe el entregador, y vamos a aceptar. Una aclaración importante, yo acá dejé para que me diera un error. ¿Por qué es esto? Porque hay que aclarar que la validación del sistema, o sea, al insertar un registro desde el importe,
el sistema realiza las mismas validaciones que en una registración manual. Por lo tanto, van a existir todos los controles propios de cada módulo. Por ejemplo, que no se inserte un quit que no existe registrado en el sistema, o algún otro dato cuya inclusión en el sistema ocasionaría una inconsistencia en la información registrada. Entonces, toda esta validación que nosotros vamos a ver, yo obviamente en este caso ya tengo armado con todos los datos, pero si no llegara a existir uno de los quits que nos están enviando, el sistema nos va a alertar que tal quit no existe, dándonos la opción de ir a registrarlo primero y después volver a correr el proceso. En este caso, falló una de las líneas, pero la vamos a dejar, porque en este caso era puntualmente hacer referencia al lugar destino que no existe dentro del sistema. Actualizamos, y vemos que de las 4 líneas nos insertó solamente 3. Si nosotros fuéramos a correr nuevamente el proceso, el error ese yo no lo solucioné, o sí que va a seguir persistiendo, pero lo que quiero mostrarles es que no permite la duplicación en la inserción de datos. Entonces, yo lo voy a correr, y acá nos está diciendo, primero, el primer error que ya teníamos anteriormente, y segundo, que las descargas ya existen. Ya se la de la línea 2, 3 y 4 ya existen. Entonces, actualizo, no me insertó nuevamente los romaneos ingresados. Eso es para evitar la duplicación de los datos. Por eso es como le decía anteriormente, corre con las mismas validaciones que la registración manual dentro del sistema. Vamos a ver ahora la inserción de la carta de porte. Tenemos el romaneo. Vamos a ver la de la carta de porte. Corremos el mismo proceso, aceptamos. En este caso está dando el mismo error con la misma carta de porte. No lo vamos a solucionar para que vean que se importan todas menos esa. Y acá tenemos todas las cartas de porte. Lo ordenamos por número y vemos que, por ejemplo, en 602 se insertó tanto la carta de porte tercero directo como el romaneo productor directo. Y así para el resto de las cartas de porte. Si vamos a ver una carta de porte, es la inserción con los datos de una carta de porte normal. Como verificarán, están todos los datos. Mientras más datos tengamos que el entregador nos brinde, más información vamos a tener. La idea es que tengamos todos los datos de la carta de porte. Fíjense en este caso, tenemos todos los datos. Bueno, en este caso no tuvimos merma, pero tenemos todos los datos registrados de la carta de porte, simplemente con tomando el archivo que nos da el entregador. Entonces se puede predeterminar toda la información, el dato STG, todos los datos. Recuerden que estos son movimientos directos, entonces insertamos tanto lo que es el carta de porte directa y el romaneo directo. Fíjense, observen que están todos los datos ingresados dentro de la carta de porte. Esto quizás el proceso que más tiempo lleva en la implementación es la de adecuar ciertos datos del sistema a lo que es el entregador. Generalmente, para la configuración de entregador, nosotros brindamos el archivo de modelo para que se adapten a esta información. Entonces, de todos los entregadores que tenemos configurados, el formato que tenemos es único, pero bueno, está la posibilidad de generar un nuevo formato, pero la idea es que se adapten, porque para que al usuario le resulte más fácil manejarse con un solo proceso de entregador. De todas formas, como les mostré anteriormente, está la posibilidad de adaptarse a otro formato. Entonces, tenemos toda la información requerida, de la misma forma que si hubiéramos registrado en la carta de porte en forma manual. Esto es solamente una demostración de lo que nos ofrece el Importé. Como le dije, los módulos para generar esta información son varios. Entonces, por ejemplo, podríamos insertar un archivo de cupos. Entonces podemos generar una presentación de cupos. Nos envían esta información con los cupos que tenemos. Y este archivo puede ser insertado dentro de lo que es el sistema, dentro de lo que es los cupos del sistema. Entonces vamos a tener un proceso para cada necesidad de importación de datos del sistema. El objetivo, como les dije anteriormente, es demostrar
el potencial de esta herramienta en el cual nos permite a nosotros adaptarnos ya sea a la importación de datos como a la exportación de datos en un formato requerido. Entonces, bueno, como ya le dije anteriormente, cualquier duda que tengan en cuanto a la implementación de este método o cualquier requerimiento, les solicitamos que se comuniquen con Mesa de Ayuda o mediante un reclamo para asistirlo en cualquier duda que tengan al respecto y brindarle la información de qué es lo que tenemos configurado, porque, como le dije anteriormente, son muchas las opciones que tenemos configurado, entonces es de múltiples usos. Esto solo para mostrarle que podemos insertar datos de los bancos, tenemos varios, por ejemplo, conciliación, entonces directamente tenemos ahí la conciliación de los diferentes bancos que podemos tomar de un formato solicitado por el banco. Esto, como se mostró en un curso anterior de aula virtual, nos permite la inserción de los datos de una conciliación bancaria. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que le haya sido de utilidad. Como le dije anteriormente, el contenido de esta aula virtual lo van a encontrar en nuestra página web. Y sin más nada que agregar, los saludo hasta la próxima aula virtual. Y cualquier duda o consulta, por favor, contáctenos con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.